Hola, bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año. Hoy, episodio 143. El episodio de hoy se titula El amor de tu vida. El obispo Festo formó parte de un grupo de líderes de iglesias que entregó una carta de protesta al dictador Idi Amin en febrero del año 1977. En la carta se manifestaban en contra de las palizas, asesinatos arbitrarios y desapariciones no explicadas que tuvieron lugar en Uganda. Al día siguiente, el amigo y líder de Festo, el obispo Hanani Luum, fue asesinado por Idi Amin y el obispo Festo fue conducido a la clandestinidad y luego al exilio. Poco después, Festo publicó un libro titulado I Love Idi Amin. En el libro explicó el porqué de tan extraordinario título. El Espíritu Santo me mostró que mi espíritu estaba endurecido, así que tuve que pedir perdón al Señor y pedirle tener la gracia de amar más al presidente Amin. Aquello fue aire fresco para mi cansada alma. Sabía que había visto al Señor y había sido liberado. El amor llenó mi corazón. El amor es más que un sentimiento o una emoción, es la decisión acerca de cómo nos tratamos los unos a los otros. Jesús fue el ejemplo supremo de amor en la historia del mundo. Él nos dice que amemos a Dios y que nos amemos los unos a los otros. Que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos e incluso amemos más a nuestros enemigos. Él demuestra todo esto en su propia vida al amar a todos, incluso a Judas, quien lo traicionó, como vemos en el pasaje de hoy, y dar su vida por todos nosotros por amor. Bueno, ahora te invito a que vayamos a Salmos, capítulo 66, versículo del 13 al 20. Recordemos que estamos leyendo en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Ahora vengo a tu templo con ofrendas quemadas para cumplir los votos que te hice. Sí, los votos sagrados que hice cuando me encontraba en graves dificultades. Por eso sacrifico ofrendas quemadas a ti, lo mejor de mis carneros con aroma agradable y un sacrificio de toros y chivos. Vengan y escuchen todos ustedes que temen a Dios, y les contaré lo que hizo por mí. Pues clamé a Él por ayuda y lo alabé mientras hablaba. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Pero Dios escuchó. Él prestó oídos a mi oración. Alaben a Dios, quien no pasó por alto mi oración ni me quitó su amor inagotable. Amén. Bueno, mis amados, pasamos al primer punto de este devocional que se titula Ama a Dios. Cuando tienes problemas, ¿has prometido alguna vez que si Dios responde a tu oración harás algo, o no harás algo nunca más? El salmista hizo tal promesa y cuando su oración fue contestada, cumplió su promesa. Él escribió, cumpliré los votos que te hice, los votos de mis labios y mi boca que pronuncié en medio de mi angustia. Dios te ama y no se guarda su amor por ti. El salmista alaba a Dios, no rechazó mi oración ni me negó su amor. Tu amor por Dios y por los demás es una respuesta a su amor por ti. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Dios, en su amor por ti, escucha y contesta tus oraciones. Si quieres disfrutar al máximo del amor de Dios, experimentar oraciones contestadas y demostrar tu amor por Él, debes evitar una cosa, la que el salmista describe. Si en mi corazón hubiera yo abrigado la maldad, el Señor no me habría escuchado. Si hay pecado en tu pasado, puedes confesarlo y arrepentirte de él y ser perdonado. Lo que realmente bloquea nuestra relación con Dios es si deliberadamente planeamos pecar en el futuro. Entonces no podemos entrar en la presencia de Dios con una conciencia limpia. Esto bloquea la experiencia de su amor. Porque Dios en su amor me ha escuchado, ha atendido a la voz de mi plegaria y en respuesta del salmista quiere que otras personas lo escuchen. Vengan ustedes, temerosos de Dios, escuchen,
que me voy a contarles todo lo que Él ha hecho por mí. Es alentador escuchar los testimonios de otras personas acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Es algo que nos inspira al resto y aumenta nuestra fe. Bueno, mi amada, ahora te invito a que ores conmigo. Señor, gracias por tu perdón, misericordia y amor. Gracias por las veces que me has escuchado y atendido a la voz de mi plegaria. Bendito sea Dios que no rechazó mi plegaria ni me negó su amor. Hoy, amado Padre, quiero agradecerte por esa oportunidad que tengo de arrepentirme, de confesar mi pecado. Ayúdame, Señor, a que el miedo no tape mis ojos, Señor, que sea tu misericordia quien guarde mi corazón siempre. Amén. Bueno, ahora vamos a Juan, capítulo 13, versículo del 18 al 38. No olvidemos la versión en la que estamos leyendo, que es la Nueva Traducción Viviente. Se titula así: Jesús predice la traición. No les digo estas cosas a todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido, pero es para que se cumpla la escritura que dice: el que come de mi comida sea puesto en mi contra. Les aviso de antemano, a fin de que cuando suceda, crean que yo soy el Mesías. Les digo la verdad, todo el que recibe a mi mensajero, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre, quien me envió. Entonces Jesús, muy angustiado, exclamó: les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa de su lado. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato. Y después de mojar el pan, se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Ninguno de los demás que estaban en la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. Como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que fuera a pagar la comida o que diera algo de dinero a los pobres. Así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. Jesús predice la negación de Pedro. En cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo: ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria y por causa de él, Dios será glorificado. Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, le dará su propia gloria al Hijo, y lo hará de inmediato. Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo, y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Así que de ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le contestó: ahora no puede venir conmigo, pero me seguirás después. ¿Pero por qué no puedo ir ahora, Señor?, le preguntó. Estoy dispuesto a morir por ti. ¿Morir por mí?, le contestó Jesús. Pedro, te digo la verdad, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Bueno, mis amados, ahora pasamos al punto número 2 de este devocional, que se titula Ámense los unos a los otros. No hay obstáculo más grande para el mensaje de Jesús que la falta de amor entre los cristianos. Si queremos que nuestras naciones sean cambiadas y que la gente vuelva a seguir a Jesús, debemos empezar por amarnos los unos a los otros. Esto significa amar a los cristianos de diferentes iglesias, denominaciones, tradiciones y que difieren con nuestro punto de vista. Significa amarse los unos a los otros en la iglesia local. La desunión destruye, el amor une. El amor atrae a otros a la persona de Jesús,
Amar a Dios y amarnos los unos a los otros en el nombre de Jesús debe ser nuestra aspiración suprema por encima de todos los demás. Ese es el tipo de amor que puede cambiar el mundo. Aquí vemos a tres hombres, Judas, Pedro y el autor del Evangelio de Juan, quienes se relacionan de una manera radicalmente diferente con Jesús. Nos representan a cada uno de nosotros en diferentes momentos de nuestra vida. El autor del Evangelio de Juan conocía el amor de Jesús de una manera muy íntima. De todos los discípulos fue el amigo más cercano de Jesús. Él era el que estaba recostado a su lado. En este Evangelio Juan se describe a sí mismo hasta 4 veces como el discípulo a quien Jesús amaba. En la cruz, en la tumba vacía y con Jesús resucitado. Él nos revela que estamos llamados a estar en estrecha comunión con Jesús. El Evangelio de Juan y sus cartas hablan tanto acerca del amor a causa de esta experiencia íntima del amor de Jesús. Él recoge como Jesús les anuncia a sus discípulos: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado también. A ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Las personas no aman por razones diferentes, a pesar de estar cerca de Jesús. Judas los traiciona. El que comparte el pan conmigo se ha puesto la zancadilla. Satanás entró en él. Aquí vemos lo contrario al amor. Judas odiaba el amor y se había rebelado contra Jesús. Sin embargo, Jesús continuó amando a Judas. Pedro amaba a Jesús, pero tenía una personalidad compleja y con una visión muy humana de Jesús y de su misión. Pedro dijo que él daría su vida por Jesús, pero Jesús predice: me negarás 3 veces. Y eso fue lo que Pedro hizo. Sin embargo, Jesús siguió amando a Pedro. Jesús nos presenta este asombroso desafío. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Jesús te amó dando su vida por ti. Él pide que sigas su ejemplo y muestres un amor autosacrificial. Esta es la marca de un verdadero cristiano. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. El amor es la forma más eficaz de evangelizar. Cuando las personas ven un amor verdadero, ven a Dios. La mejor manera de empezar a hablarle a una persona sobre Jesús es amándolas y amando a otros seguidores de Él. En el mundo lo normal es que la gente se una a grupos de personas con las que sienten naturalmente atraídos y que piensan de la misma manera que ellos. Estamos destinados a ser diferentes. La Iglesia de Jesucristo nos une con un abanico de personas de diferentes orígenes, intereses, edades, etnias, razas, perspectivas, estilos de vida, opiniones y puntos de vista, conformando aquellos que se aman los unos a los otros. Bueno, qué maravilloso es que el Señor nuevamente nos hable del amor, que nos hable del perdón, que nos hable de no endurecer nuestro corazón. Cuán importante es eso. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a amarnos los unos a los otros como nos has amado. Oro para que podamos ver un nuevo amor entre los cristianos de todas las iglesias, denominaciones y tradiciones en la iglesia local, nacional y mundial. Que el mundo sea cambiado por nuestro amor y que seas tú, Señor, a través de nosotros mostrando ese amor inigualable. Amén. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 13, del 1 al 14 y el capítulo 23. Primera de Samuel, capítulo 13. Guerra constante contra los filisteos. Saúl tenía 30 años cuando subió al trono y reinó durante 42 años. Saúl eligió a 3,000 soldados selectos del ejército de Israel y mandó a los demás hombres a casa. Llevó consigo a 2,000 hombres escogidos a Micmas y la zona montañosa de Betel. Los otros 1,000 fueron con Jonatán, el hijo de Saúl, a Gibeá, en la tierra de Benjamín. Poco tiempo después, Jonatán atacó y derrotó la guarnición de los filisteos en Geba.
La noticia corrió rápidamente entre los filisteos. Entonces Saúl tocó el cuerno del carnero por toda la tierra y dijo: Hebreos, escuchen esto, levántense, sublémense. Así que todo Israel oyó la noticia que Saúl había destruido la guarnición filistea de Geba, y que ahora los filisteos odiaban a los israelitas más que nunca. Entonces todo el ejército israelita fue llamado para unirse a Saúl en Gilgal. Los filisteos reunieron un ejército poderoso de 3.000 carros de guerra, 6.000 hombres para conducirlos y tantos guerreros como los granos de arena a la orilla del mar. Acamparon en Migmas al oriente de Bet-Aven. Los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que se encontraban y como estaban fuertemente presionados por el enemigo, trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galaad. Desobediencia de Saúl y reproche de Samuel. Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Durante 7 días, Saúl esperó allí, según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó: ¿qué has hecho? Saúl le contestó: vi que mis hombres me abandonaban, y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya están en Migmas, listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste el mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Desventaja militar de Israel. Después de que Samuel salió de Gilgal y siguió su camino, pero el resto de las tropas fue con Saúl a encontrarse con el ejército de Gilgal, subieron a Gibea, en la tierra de Benjamín. Cuando Saúl contó a los hombres que todavía estaban con él, descubrió que solo quedaban 600. Saúl, Jonatán y las tropas acampaban en Geba, en la tierra de Benjamín, mientras que los filisteos levantaron su campamento en Migmas. 3 destacamentos de asalto pronto salieron del campamento de los filisteos. Uno fue al norte hacia Ofra, en la tierra de Sual. Otro fue al occidente a Bet-Horón. Y el tercero avanzó hacia la frontera sobre el valle de Seboim, cerca del desierto. No había herreros en la tierra de Israel en esos días. Los filisteos no los permitían, por medio a que forjaran espadas y lanzas para los hebreos. Entonces cada vez que los israelitas necesitaban afilar sus rejas de arado, picos, hachas y hoces, tenían que llevarlos a un herrero filisteo. Lo que cobraban era lo siguiente: 8 gramos de plata por afilar una reja de arado o un pico, y 4 gramos por afilar un hacha o hacer la punta de una aguijada para bueyes. Pero eso, el día de la batalla, nadie del pueblo de Israel tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. El paso de Migmas, mientras tanto, había sido asegurado por un contingente del ejército filisteo. Capítulo 14. Plan intrépido de Jonatán. Cierto día, Jonatán le dijo a su escudero: ven, vamos a donde está
la avanzada de los filisteos, pero Jonatán no le dijo a su padre lo que pensaba hacer. Mientras tanto, Saúl y sus 600 hombres acampaban en las afueras de Gibea, alrededor del árbol de granadas de Migrón. Entre los hombres de Saúl estaba Ahías, el sacerdote que vestía el efod, el chaleco sacerdotal. Ahías era hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finees, hijo de Eli, el sacerdote del Señor que había servido en Silo. Nadie se dio cuenta de que Jonatán había dejado el campamento israelita. Para llegar al puesto de avanzada de los filisteos, Jonatán tuvo que descender de entre dos peñascos llamados Boses y Sene. Un peñasco estaba al norte, frente a Micmas, el otro estaba al sur, delante de Geba. Crucemos hasta la avanzada de estos paganos, le dijo Jonatán a su escudero. Tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Haz lo que mejor te parezca, respondió el escudero. Estoy contigo, decidas lo que decidas. Muy bien, dijo Jonatán. Cruzaremos y dejaremos que nos vean. Si nos dicen quédense donde están, o los mataremos. Entonces nos detendremos y no subiremos hacia ellos. Pero si nos dicen, suban y peleen, entonces subiremos. Esa será la señal del Señor de que nos ayudará a derrotarlos. Cuando los filisteos vieron que se acercaban, gritaron, miren, los hebreos salen de sus escondites. Entonces los hombres de la avanzada le gritaron a Jonatán, suban aquí y les daremos una lección. Vamos, sube detrás de mí, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor nos ayudará a derrotarlos. Así que escalaron usando pies y manos. Entonces los filisteos caían ante Jonatán, y su escudero mataba a los que venían por detrás. Mataron a unos 20 hombres en total, y sus cuerpos quedaban dispersos en un espacio de 1/4 hectárea. De repente el ejército de los filisteos se llenó de pánico, tanto los que estaban en el campamento como los que estaban en el campo, hasta las avanzadas y los destacamentos de asalto. Y en ese preciso momento hubo un terremoto y todos quedaron aterrorizados. Israel derrota a los filisteos. Entonces los centinelas de Saúl en Gibea de Benjamín vieron algo muy extraño. El inmenso ejército filisteo comenzó a dispersarse en todas las direcciones. Pasen lista y averigüen quién falta, ordenó Saúl. Y cuando hicieron el recuento, descubrieron que Jonatán y su escudero no estaban. Entonces Saúl le gritó a Ahías, trae el efod aquí, pues en este tiempo Ahías había puesto el efod delante de los israelitas. Pero mientras Saúl hablaba con el sacerdote, la confusión en el campamento de los filisteos era cada vez más fuerte. Entonces Saúl le dijo al sacerdote, no importa, vamos ya. Enseguida Saúl y sus hombres corrieron a la batalla y encontraron que los filisteos estaban matándose unos a otros. Había una terrible confusión en todas las partes. Aún los hebreos que anteriormente se habían unido al ejército filisteo, se rebelaron y se unieron a Saúl y a Jonatán y al resto de los israelitas. De igual manera, los hombres de Israel que estaban escondidos en la zona montañosa de Efraín, cuando vieron que los filisteos huían, se unieron a la persecución. Así que ese día el Señor salvó a Israel y la recia batalla se extendió aún más allá de Bet-Aven. Bueno, mis amados, vamos finalizando este tiempo de devocional y pasamos al punto número 3 de este episodio. Ama como Dios. Hay momentos en la vida en que sientes que la cantidad de problemas, que tienes te superan, enfermedades, tentaciones, ataques a tu fe, etc.
pero Dios es capaz de salvarte cuando actúas en su nombre. Por más que parezca que estés desbordando en número por tus enemigos, cuando el Señor actúa en tu favor, serás salvo. Confía en que Dios, no solo cuando las cosas vayan bien, sino también en los momentos difíciles. Dios está buscando hombres y mujeres de fe. Samuel señaló, el Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, y lo ha designado gobernante de su pueblo. El corazón de Dios está lleno de amor, compasión, misericordia, justicia y creatividad. Está buscando personas que son como Él, es decir, como Jesús. Solo la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones puede hacernos semejantes a Jesús. Saúl fracasó. Dios le había dicho que esperara hasta que Samuel llegara. Samuel se demoró en llegar. El pueblo empezó a dispersarse y Saúl se preocupaba más por lo que la gente pensaba que por lo que Dios pensaba. Se impacientó y entró en pánico. Como a menudo nos pasa a nosotros, aprende a ser más paciente, a esperar a que Dios actúe. Y a que no cunda en ti el pánico si las cosas pequeñas salen mal. No te apresures en tomar decisiones precipitadas en caliente. Por otro lado, Jonatán confiaba en última instancia en el amor de Dios. Señaló, espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Amén, así es. Bueno, ahora te invito a que oremos para finalizar. Señor, por favor dame un corazón como el tuyo, un corazón de amor. Ayúdame a confiar en tu amor infalible. Gracias porque tu amor es derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que me ha sido dado. Señor, por favor, derrama de tu amor en mi corazón. Señor, que mis palabras, mis acciones y todo lo que diga, hable y actúe, Señor, lo que piense, sean cosas acorde a tu espíritu, acorde a tu amor. Quiero que las personas vean en mí, en mi servicio, en mi actuar, en todo lo que hago, Señor, y digo, que seas tú, Señor, a través de mí, hablando tu amor, accionando tu amor, Señor. Que hoy me propongo, Señor, a ser más como Jesús. Amén. Bueno, la pastora Pipa añade, Juan, capítulo 13, 35. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Recuerdo la primera vez que fue un grupo de jóvenes cristianos para trabajar juntos. Estaba tan conmovida por su amor incondicional hacia mí y hacia los demás, que quería formar parte de ese grupo desesperadamente. Espero que eso sea lo que la gente experimenta al asistir a los servicios dominicales, al ir al Alfa y al unirse a algunos de nuestros grupos en la iglesia. Bueno, amados, recordemos que este devocional ha sido escrito por el pastor Nicky Gumbel en la iglesia HTV ubicada en Londres. Y la voz que le dio vida a este devocional, este podcast devocional, ha sido de Valerín López. Hasta la próxima, que Dios te bendiga grandemente.